Bueno, siguiendo entonces con las tefilot y como ya en un inicio vimos la estructura de lo que hace a una tefilá, que vimos que se repiten los tres momentos de tefilá, estamos viendo ahora las tefilot centrales que no podemos dejar de ver y que son esas que generan dudas y cómo hago y dónde hago la reverencia. Ya vimos la midá, que es una importante y que no sé si ya están ahora implementándolo en la... Sí, es muy sincero y me dice no, directamente con no, no estoy haciendo... Bueno, después hacemos la clase de práctica. Hay que practicar. Bueno, sábado a la mañana. Es verdad, Es otra mirada la de usar. vimos la más amplia de todas posible, con lo cual todo lo demás incluye esas tefilot, pero es verdad, la mejor manera de saber en qué momento es hacer la tefila. Yo este viernes no podría pero en otro me voy a sentar, levanto la mano, hacemos un grupo de Beit Midrash Tefilá el viernes, sí, y hacemos un sector para mostrarle al mundo. Así como los chicos de Talmud Torah, creo que ya marcaron el ritmo del Shema Israel, este curso de Beit Midrash va a mostrar a todos en qué momento abrimos la tefilá con las reverencias que implican para comenzar y concentrarse y cerramos la tefilá. Perdón, cuando digo la tefilá. Ay, perdón. Muy bien. Muy bien, es la mirada. Mira, ¿Cuántas haces relaciones en la mirada? Eso es, digamos, Cuatro. costumbrista, no hay una ley. No, vimos que hay algunos momentos puntuales. Dos en la apertura y dos en el cierre. Gracias. Dos en la apertura. Bueno, igual no se preocupen que eso va a estar para el examen final. Voy a tomarle a cada uno que pase al frente y haga la mida. Es algo muy espiritual, lo mío. O sea, cómo sacarle el sentido a la tefila de esta manera. Pero es verdad que también parte del propósito del curso no era solamente estar hablando de lo espiritual, sino entender qué se hace, cómo se hace y por qué. Y eso después, cada uno con lo que está sintiendo y transitando en la tefilá, le va a dar su sentido espiritual. Pero para mí, en ese sentido, es importante entender y saber el contenido. Y justamente si vamos a hablar del Kadish, vamos a lograr que llegue hasta el final de la clase con vos, ¿no es cierto? Me va a llegar, es un ratito más. El Kadish es una de las tefilot que nos interpelan desde distintas maneras y sobre todo porque cuando yo digo Kadish, ¿qué palabra se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? El duelo. Muchos dijeron Kadosh y otros dijeron el duelo. Creo que como nosotros nos acercamos a la tefilá, a las tradiciones desde lo más cotidiano, lo más habitual, la manera de vivir un judaísmo que nos acompaña en ciertos momentos importantes en la vida y de a poco vamos dándonos cuenta que el judaísmo es un estilo de vida y es para todos los días, y que estas tefilot que nosotros vemos en momentos particulares, por supuesto que son una isla durante el día, si las podemos practicar y no nos llevan 1 hora y media, nos lleva muy poquito tiempo. Pero el Kadish es lo mismo, nosotros tal vez lo conocemos habitualmente y nos remite al dolor, pero dijeron Kadosh, es santificación. Es santificar el nombre de Dios. Y lo que vamos a ver entonces es el sentido del Kadish, ver los distintos tipos de Kadish que tenemos nosotros en las tefilot, conocer también cuáles son las respuestas a los distintos momentos, porque sabiendo de qué se trata lo hacemos con otra conciencia. Y yo misma, para cada clase que reviso, veo y demás, cuando lo vuelvo a ver pienso qué importante, qué interesante, cómo uno puede darle siempre una vuelta más a eso que está diciendo. Y sobre todo porque si vamos a lo más llano, si uno de repente está en un momento muy triste, de los más tristes en la vida es un duelo. Es lo más triste que nos puede pasar. Y en ese momento nos encontramos con esta tefila. Entonces yo quiero que hablen el Sidur y después vamos a ir a cada uno de los detalles, pero quiero que vayamos al sentido de la letra y ver ese por qué. Algo anticipamos. Vamos a ir a eso. Estoy grabando, ya puse.
¿Sabes que no? Ah, sí, sí, está grabando, se está grabando, sí, sí. Pero no lo veía arriba. Ahí está, ahí lo veo, no estaba como con luz roja. ¿Dónde encuentran un Kadish? A ver si empezamos a... 66. Pueden fijarse en el Kadish de 66. duelo, en el Kadish Shalem. Vamos a ver las diferencias, pero encuentren algo que haga referencia al Kadish. Ahí en casa tienen Sidurim. Sí. 66. Vamos a compartirlos juntos igual, Lau. Mirta, tenés, pero ¿te resuena el Kadish? ¿Sabes? Sí, El que quieran. Quiero que vayan al sentido de la letra. ¿Cuál de ellos? no sé, una declaración de duelo, de Por santidad, ejemplo, pueden ir en la 62, está el Kadish Shalem. ¿Qué, Mirta? Perdón. que es una declaración de santificación, de duelo, como que es, en definitiva es eso, es Pero hay que leerlo. aclamar y declarar el duelo y la santificación del nombre de Dios y de a quien duelamos, me parece, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay una parte que es así, otra parte que vamos a revisar. Estoy en la página 62-63 para estar con la versión más completa, que no quiere decir que los otros sean un remixado, además cada Kadish tiene su sentido. Voy a leerlo ahora simplemente en castellano para ver a qué refiere. Después vamos a ir viendo por qué en hebreo a qué refiere o en arameo. El mundo que Dios ha creado según su voluntad, tribute gloria y santifique el nombre del Eterno. Que su reino sea proclamado eternamente en nuestros días y en vida de toda la congregación de Israel. Amén. Sea su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, venerado y alabado sea el nombre del santo bendito Él. Su gloria es inefable e infinita, su magnificencia es superior a toda expresión humana. Padre nuestro, desde tu morada celestial acepta acepta las oraciones y plegarias de la congregación de Israel. Voy a tratar de no decir amén para hacerlo como más coloquial. Otórganos la paz y la vida a nosotros y a todo tu pueblo Israel, el que establece la armonía en las alturas, nos conceda la paz a nosotros y a todo Israel. Nosotros estamos en un momento de duelo y si bien leemos Itgaal Vitgaal Shemerraba que nos resuenan a palabras de duelo, ¿qué estamos diciendo? ¿En algún momento hablamos del fallecimiento de alguien? ¿De No, algún ser humano en sí? No. no, El Kadish, que la palabra Kadish tiene que ver con el Shoresh, la raíz es Kuf, Dalet, Shin, Kadosh, Kedushá, las dos. Kiddush, es santificar, es darle frente a un público santidad al nombre de Dios. Es decir a los demás que alaben a Dios y que los demás respondan a esa alabanza. En ningún momento se habla de duelo. Entonces vamos a ir recorriendo primero al haber leído de qué se trata, vamos a ir viendo por qué está en arameo, vamos a ir viendo el origen, los distintos tipos de Kadishim, y después vamos a pensar por qué se lee en un momento de duelo. Debbie, puede Sí. ser que porque al santificar el nombre de Dios y en general, y a través de él santificamos también a las personas que duelamos, independientemente de que no las estemos mencionando. Me parece que va, el Tiene que contenido ver con el vínculo con las personas que recordamos. Tiene que ver, no lo a través santificamos. de lo más sagrado, que es del Dios a quien santificamos todo el tiempo y agradecemos y veneramos, estamos venerando y santificando el nombre de los que ya no están con nosotros. Sí, tiene que ver con ese vínculo, si bien no es lo mismo, santificamos a Dios y a la persona que ya no está, porque no es lo mismo, pero sí, al decir el Kadish en nombre de esa persona, estamos rindiendo el honor a esa persona. Y para ir entonces yendo a los detalles del Kadish, para estar viendo en qué momento se dice, qué se dice y otras cuestiones. Primero, acá encontramos este Kadish que elegimos el Kadish Shalem. ¿En qué? Kadish Shalem? Completo. 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 Después vamos a ir a la diferencia de cada uno de los Kadishim. Pero, ¿dónde está ubicado dentro de la tefila? Antes de la ley, ¿no? ¿Antes de la Leinu? Antes de la mirá. Puede Sí. estar antes el Kadish Shalem, después del Kadish de la Leinu que está.
El Kadish de duelo. Fíjense, sé que es difícil porque todavía no fuimos a la diferenciación de los distintos Kadishim, pero si encuentran el Hatzi Kadish, después veremos la diferencia, ¿dónde está? Después que retorna la Torá, Después de la lectura de la Torá, Bien, sí. a ver, ¿se relaciona con la lectura de la Torá y con qué más? Shalem. El Hatzi Kadish. Yo los invito a explorar. Por ejemplo, tenemos el Kadish, el Hatzi Kadish en la página 24. Antes del Barjú y del Shema. O sea, antes de un momento central de la tefilá, como es el Barjú y el Shema, tenemos el Hatzi Kadish. ¿Está con el Vamos Mashiach? también ¿Con el Mashiach? No. en el de duelo, lo tenemos después de la Leinu. A ver, vamos a ir pensando entonces que el Kadish no está en cualquier lugar. Vamos a encontrar que, y ahora lo vamos a pasar en limpio, que hay un Kadish más cortito que está antes del Barjú. Vamos a encontrar en otras tefilot que están, por ejemplo, cuando el viernes, está antes de la Midá. ¿Sí? El sábado leemos la Torá, Kadish, Hatzi Kadish. El Kadish completo lo estamos diciendo antes de la Leinu, que es una tefilá que concluye, que va concluyendo la oración, la ceremonia. Entonces el Kadish Shalem habla como de una conclusión de la ceremonia. Después vamos a ir viendo por qué es lo que dice para decir, bueno, estamos cerrando. Y el Kadish de duelo lo vemos al final de todo. No se dicen en cualquier momento, tienen un momento para decirlo, y algo que es importante cuando estamos justamente en el Beit Akbarot, en el cementerio, no, vamos, realmente el momento del Kadish es súper importante, pero no llegamos y decimos el Kadish. Primero decimos salmos, después decimos a veces el Malé Rajamim o a veces antes el Kadish, ahí sí puede ser diferente, pero el Kadish, una de las cuestiones para tener en cuenta y ya como para empezar a decir, bueno, empecemos con los detalles del Kadish, no se dice aislado, se dice en diferentes momentos de la tefilá, y si estamos solamente reunidos como en el cementerio, en que no vamos a hacer toda la tefilá, primero decimos salmos y a continuación decimos el Malé Rajamim o el Kadish. Pero no es una oración que se diga aislada. Se dice siempre en conexión con otras oraciones en las que ya tenemos presencia de ¿qué? De Minyan. Dos cuestiones y ahora vamos a ir repasando en cada tipo de Kadish. No se dice aislado y se dice en presencia de Minyan. ¿Qué es un Minyan? La cantidad de personas necesarias para que se puedan decir determinadas Bueno, tefilot. según el movimiento más Ortiz, son 10 personas judías que están reunidas y tienen que tener, claro, conocimiento de lo que se está haciendo, de práctica de las mitzvot. Puede haber 10 niños, pero no son conocedores de las mitzvot y ni practicantes, entonces por eso se considera que el minyan está compuesto por hombres o mujeres en lo que es el movimiento conservador, y reformista no considera específicamente que tiene que haber minyan. ¿Sí? Para nosotros es importante reunir la cantidad de 10 personas para poder decir el Kadish. Y ya previamente no es que de repente, vamos 10 10 10. O sea, ya estamos con una tefila previa, nos reunimos, ya somos 10, decimos las tefilot y viene el Kadish. Sabemos que a veces falla, que en el templo estamos, bueno, vamos a empezar, 1, 2, 3, somos 8, vamos a empezar, bueno, empecemos y vemos si avanzando se van sumando, bien, se sumaron y ahí llega para el Kadish. Perdón, estaban levantando manos, estaba Chivi, después Andrés, sí, y después Saúl. Sí, Kadish, vos dijiste que es del medio, que es del medio de la mañana con la No, mitad de la es tarde. es mitad de Kadish. Casi es mitad. Ahora vamos a ver a los distintos tipos. Sí, 10 personas judías porque tienen... Y de 12 las chicas. Sí, David, sí, Debe haber minyan sí. en todo el trayecto, no específicamente para
El minyan es para el Kadish, para el Barjú, para ciertos momentos. Eso es verdad. Lo importante es que ya estén presentes para el momento del Kadish. Pero si vos estás cantando salmos sin minyan, no pasa nada. Es la realidad. Uno el salmo lo puede leer solo. Y si justo aterrizan todos para el momento del Kadish, genial, pero trata de que sea como algo ¿Qué pasa si se van 2 y quedan 8? que no se vaya, que no se vaya. Y me acuerdo cuando fue la mamá de él, que vos Es una falta de respeto. Bueno, pero por eso estamos viendo distintos casos. Se espera un poquito. Se trata de no. Está bien, lo vamos manejando. La verdad, ha pasado que alguien justo salió y pensó que ya calculaba bien. El que esté oficiando a cargo siempre tiene algo para contar de la Torá, del Talmud y todo. Entonces, es un buen momento para dar una clase hasta que la persona vuelva o la traigan. Sí. Y después Julio, que también había levantado la mano. ¿No hay qué? No lo podemos decir si no hay. Yo no lo. Algunos dicen, bueno, pero hay gente en el cementerio que está también. La verdad, yo en esos casos, y en Debbie, general en todos los Debbie, casos, digo, oriento a que, como si ahora no vamos a decir el Kadish, podemos hacerlo en comunidad y los invitamos a venir al Ámbrote para poder decir el Kadish. No es decir, no se dice acá. Es explicar que los vamos a acompañar en otro momento y también me parece que el sentido del minyan es ese, es acompañar. Pasó. yo Perdón, pero recuerdo que estoy con las manos. vos Perdón, llamaste al Mirta. cementerio a alguien. Y bueno, En el de mi mamá, vos llamaste a alguien del cementerio, Justo en me ese acuerdo. caso sí, pero a Ahora veces me no se acuerdo que puede. estaba. Sí. A veces no se puede, sí. Y después Julio, que también estaba, sí. Sí. La explicación tiene que ver, remite, por más que uno diga, ah, mira qué conexión, porque a veces pasa que remite a algo que no parecía ser las características ideales de Minyan, es cuando en la parashá Shlach Lecha, Dios le dice a Moshe que envíe a representantes de las tribus, a 12 representantes de cada tribu para explorar la tierra de Israel. Dice envía para ti, no es que Dios le dice, a ver, pispea a ver cómo viene la mano. Hubo 10 que volvieron todos. 10 dijeron que era que era considerado una edad, una asamblea. 10 dijeron que la tierra era hermosa, que realmente trajeron frutos para comprobarlo, pero que era imposible conquistarlo porque eran ciudades amuralladas, los habitantes eran gigantes. Y hubo 2 que dijeron es difícil, pero se puede conquistar en el momento en que Dios nos indique. Bueno, en nombre de esos 10 que eran clasificados como edad, es que se consideró que es 10 personas el minyan mínimo. Que si bien, vuelvo a decir, tal vez no es justo el testimonio más deseable que podemos tener como ejemplo, pero fue considerado como un testimonio válido, o sea, como 10 personas que pueden dar fe de algo sucedido y en forma representativa del pueblo. Y la verdad que no dijeron algo que no fuera. Dijeron la verdad. Lo que pasa es que uno en esa transmisión tiene una responsabilidad y es no desanimar a un pueblo si sos un líder de tribu. La verdad que tenés una responsabilidad. No decir va a estar todo bien, pero tampoco decir no vamos a poder. Es desmoralizante. Julio, y no sé si estabas vos también, Martín. Sí, sí, no, tengo conocimiento que para los dolientes, para la persona, digamos, que se considera justa, decir el Kadish lo tiene que decir por 11 meses. Sí, ¿Es vamos a ir a así? todos los detalles. Ah, ok, perfecto. Sí, Ok. sí, sí. Con respecto a lo que preguntaba Beatriz, ¿no? De cementerio, ¿no? sí. No, cuando espontáneamente vas al cementerio, yo. Me pasó, claro, pero a mí me pasó por ejemplo el fallecimiento de un conocido, un amigo en Venezuela, que lo que pasaba era una familia alejada del judaísmo, el padre que era judío, la mamá no, fallece, van al cementerio, no era un cementerio judío, ponele, pero en el momento, y no convocan a los familiares ni a los amigos. Si ellos hubieran convocado, obviamente que la gente iba a ir. Y llegan ahí, y el hijo o los hijos dicen, bueno, no, pero la verdad que se siente como una decisión, dice, queremos decir Kadish, digamos. No participaba nada más, pero yo no pude decir Kadish, pero
lo que decía, un poco lo que decías vos, ¿no? Es decir, si vos no tuviste la intención, el que hubieras tenido fácilmente el final, como que no quisiste armarlo, y no estoy, digamos, juzgando a nadie, pero la intencionalidad de juntarte tiene, digamos, una razón de ser un objetivo. Si no lo quisiste hacer, porque en ese momento ya querés hacerlo cuando vos sabés que necesitas 10. Es una situación muy delicada. Sí, 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 obviamente. A veces uno está dolido y está transitando ese duelo y es difícil, no lo piensa hasta llegado el momento, porque realmente está como transitando ese dolor. Se comprende lo que cada uno vive. Yo voy diciendo cuál es la normativa que justamente implica que uno diga, bueno, no quiero invitar a nadie, bueno, pero no puedo decir Kadish, bueno, invito para decir Kadish, y después al final, menos mal que dije que vinieran para poder estar acompañada. Entonces, a veces la alajá nos lleva a generar condiciones que se consideran por tradición, que es lo más sano tal vez para transitarlo. A veces hay gente que no tiene familiares suficientes. Y es así, se llega un momento en la vida que no se va a reunir eso. Y por eso estamos en comunidad. Para saber que si en ese momento no se dijo, no pasa nada. Tenemos una comunidad que siempre hace minyan para esos casos. Entonces, tal vez si en ese momento uno lo quiso expresar y no pudo, después queda a criterio de cada uno. Yo les comparto cuál es la ajá. Pero tiene la tranquilidad de que en otro espacio, como dice la alajá, sí lo va a poder hacer. Bueno, fue lo que hicimos con mi papá, que gracias a vos, y bueno, salvo si te soy, al día siguiente el Minyan, que fue el curso de Ibrit, bueno, no terminar de agradecerte a vos y a todo el curso de Ibrit que hicieron el acompañamiento rezando el Kadish del duelo. Y sí. Sí. ¿Se puede decir Kadish en un cementerio no judío? Desde el movimiento Mazortí nosotros acompañamos a los cementerios que siguen la alajá en el encierro y demás. Sin rabino te digo, ¿se puede decir? Yo creo que no. Pero yo no te voy a decir algo que si no lo estoy practicando es porque considero que no, pero la verdad Por ejemplo, vos vas solo al cóctel, con este film. No puedes decir Barjú, ni leer la Kedushá, ni nada, porque vos decís, acá hay Minyan, porque veo un montón de judíos rezados. No están rezando junto conmigo. Entonces, por eso, y todo eso tiene lo suyo. así. Por ejemplo, esto que decían, y ahora vamos al detalle de cada cosa, porque si no va a haber preguntas que simplemente si vamos transitando todo el contenido van a estar ahí las respuestas. Cuando se sientan a comer juntos, ahí está la alajá que dice, bueno, yo me siento a comer. Y somos 3, y entonces después quiero terminar con esos 3 para poder decir todos juntos la brajá, no se levanten todos en cualquier momento. Y si somos 10, y si empezamos todos comiendo pan y después se me levantan, y entonces todo eso está contemplado en algo tan simple como comer, para no dejar al otro, perdón, en porteño de garpe, para terminar la comida y decir las brajot que correspondan. Entonces imagínense con el Kadish. Digamos, son 10 reunidos, no 10 en el lugar. Tal cual, si yo me senté, che, vamos a comer todos juntos, sí, dale. ¿Vieron cuando se da espontáneamente que uno dice, nos estamos sentando a comer, che, yo me tengo que ir antes? ¿Quién se queda comiendo con esta persona que si no está como solo comiendo? Son cuestiones de cordialidad que nosotros lo tenemos de la alajá porque no, si no, no vas a poder decir la brajá, pero que en realidad genera un hábito, genera comunidad, ¿sí? Genera una ética incluso. Pero ya madre y el padre, seguramente tenés minyan, en el sentido que hay 10 judíos deambulando por el cementerio, porque no están reunidos. No, por eso. Y lo mismo, el ejemplo que trajo Ari, ahora después vamos al punteo de cada Kadish, cómo se llama, por qué y demás, si no me quiero olvidar de ningún detalle. En el cóctel están todos rezando, pero cada uno empezó en otro momento. Entonces, si queremos hacer juntos la jazará de la midá, y ya lo hicieron, entonces vos te plegás, podés llegar y plegarte cuando decís, che, acaban de empezar. Entonces hago un remixado válido, así ya me pongo a tono. Pero si no, vas a hacerlo como si estuvieras solo. Me pasó en Tablada que me llamaron gente que no conocía para sumar 10 personas. Eso es válido. Pero eso está perfecto, porque vos vas con la intención de completar un minyan, es una mitzvah. No, pero gente desconocida me llamó. Pero yo fui directamente al Kadish. Pero, a ver, si pensamos que las mitzvot que se hacen respecto de las personas fallecidas en el Gesed, porque estamos haciendo algo por alguien que no nos va a retribuir nunca eso,
Imagínate el caso en que uno se acerca a hacer minyan por una persona que no conoció en vida, es una mitzvah súper loable. E incluso sabiendo que a veces es acércate, me ha pasado, acércate para el Kadish, pero ante el Kadish venían otras partes. Entonces la persona se quedó paradita escuchando algo que era súper significativo para la familia y no tanto para la persona, pero fue fundamental para poder generar eso. Porque es verdad que uno se puede organizar, pero a veces no dan los números y no se llega a 10 personas. Así que bueno, somos un pueblo, colaboramos. Bueno, a ver, vamos entonces. Sí, Pasó hace poco en Israel con una chica que a lo mejor no tenía familia sí. y hicieron. No, no, contalo, Guille. No, que Cientos de alguien personas. dijo que, bueno, Es verdad. salió por. Creo que lo contó Mauricio Walter, el Por las rabino. redes, por las Y redes. aparecieron como 10.000 personas. Sí, sí, Sí. por las redes se difundió. No tenía familia. ¿En qué ocasiones se necesita minyan aparte de Kadish, aparte del Milás? ¿Y en qué lugar? En el Barjú, por ejemplo, en la Hazará de la Tefilá, de la Amidá, que hay que repetir, hay que decir en voz alta parte de la Amidá, no se hace si no hay minyan, para leer la Torá, para leer la Torá. Para el Brit Milá, sí. Algunos, sí, para el Brit Milá, sí. Sí, y por favor, esta es la reúltima, pero porque a mí me encantan, pero si no, no vemos el tema. Sí. Ahora vamos a eso, no pasa nada, pero igual está bien preguntar lo que uno tenga que saber. No, separan los que están pronunciando el Kadish. Ahora vamos a ir a eso. Entonces, para ir pasando en limpio y empezar a conocer un poco del Kadish, la historia del Kadish, diferentes tipos de Kadish que tenemos presentes. Uno, voy a empezar por el menos conocido. Kadish de Rabanán. Kadish de Rabanán no lo van a encontrar en el Sidur nuestro, que es una edición como más compilada. Kadish de Rabanán, ¿a qué les suena? A Rabanim, ¿qué es un Rabanim? Maestros. Bueno, este Kadish se considera, y si lo ven en la bibliografía, como el originario, cuando en los tiempos ya más antiguos en que terminaban de dar una clase en Shabbat, los rabinos decían, no era el Kadish tal cual, era como el inicio del Kadish, pero santificaban el nombre de Dios después de dar una clase. Y de ahí al día de hoy tenemos una versión del Kadish que es muy parecida con un párrafo agregado que se llama Kadish de Rabanán y se dice después de una clase de terminar un libro e incluso en Shaharit nosotros hacemos como más reducido la ceremonia, pero en Shaharit se acostumbra a leer una parte de la Torá, una parte de la Mishnah y una parte del Talmud. Se leen 3 párrafos para que todos los días leamos algo de la Torá, de la Mishnah y el Talmud, y al terminar se dice Kadish de Rabanán. Pero no es algo que sigamos practicando habitualmente. Ahora, nosotros, por ejemplo, cuando terminábamos de estudiar acá, aunque hacíamos como un abuelo de pájaro, cada libro de la Torá, podríamos haber leído el Kadish de Rabanán. ¿Sí? Siempre es minyan. Sí. El sábado pasado podríamos haber hecho. Primero el libro. Ay, sí, yo no estuve. Casac. Sí, por ejemplo, pero no no es en ese caso en medio de la tefilá desde ese lugar, se podría, pero es más como un momento de estudio, no solamente ritual. Y lo que yo les digo de que en Shaharit se podría hacer son párrafos que se leen como estudiándolos. No, es algo diferente, no sé cómo ¿Se explicárselo. puede hacer? ¿Es un día de estudio, noche de estudio? Sí, se podría hacer, podemos inaugurarlo. Bueno, cuando terminamos el curso hacemos el Kadish de Rabanán. El Kadish, una de las cosas que dijeron está, y dejé allá el libro que tenía en Ibrit, está en ¿qué idioma? Arameo, no está en hebreo porque era el idioma que se hablaba habitualmente. Y el Kadish es una tefilá que se fue conformando con el tiempo.
La parte central del Kadish, y que después fue tomando cuerpo, ¿saben cuál es? Hay una parte central que antes se llamaba así, incluso era como que es el origen, la base del Kadish. La parte central del Kadish. Será la Y parte que dice, sea tu glorioso es nombre, la parte que decimos todos juntos. bendecido eternamente. Bendecido eternamente. Tal cual. Esa es la parte central y se lo llamaba incluso de esa manera porque el Kadish, Razón. la esencia del Kadish es la santificación del nombre de Dios en público. Por eso la importancia del minyan. Vuelvo a decir, lo que importa del Kadish es decir frente a un público y frente a una congregación, bendigamos a Dios, como el Barjú. El Barjú es, antes de leer la Torá, por ejemplo, que decimos Barjú et Adonai meboraj, y bueno, y hacemos toda la braja, y la gente contesta, Baruch Adonai meboraj leolam baed. Bueno, yo también lo digo, Baruch Adonai meboraj leolam baed, y después digo la braja de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu, ¿sí? Ayer bajarbanu mikol ha'amim y ayer nataranu Torah temet. O sea, lo que hago primero es bendecir, no es bendecir a Dios, es invitar a la congregación a bendecir el nombre de Dios. Y hay algo que también está en la bibliografía que es muy interesante. Nosotros hablamos de santificación del nombre de Dios y Kiddush Hashem, y nos suena un poco a morir por el nombre de Dios. Porque en muchos casos, cuando se dice, cuando se santificaba y se gritaba, Dios es único o bendigo a Dios, era un momento en que uno defendía su propia fe. Y que nos ha pasado a lo largo de la historia de sostener nuestra fe y morir por nuestra identidad. Eso era lo que morían en Kiddush Hashem. Tal cual, morían santificando el nombre de Dios porque no iban a dejar su identidad judía por la religión de ese momento o por distintas situaciones trágicas que hemos vivido. Pero lo importante no es en realidad morir por el nombre de Dios, sino vivir, o sea, que sea para santificar la vida. Y decirlo en público, o sea, es la esencia, esta oración, porque lo más importante del Kadish no es que cada uno diga It Gadal, Beit Kadash, Shemer Rabba, It Gadal de Gadol, que sea engrandecido, Beit Kadash, y que sea santificado, Sheme Rabba, Sheme Shem. ¿Sí? El nombre que referimos al nombre de Dios. De hecho, se dice, esto es algo que justamente se decía en momento de estudio, porque es como cuando estamos ahora nosotros hablando. No vamos a decir una braja expresa. Nosotros hablamos sobre Dios y decimos, bueno, y que Dios nos... Pero no estamos nosotros diciendo una tefilá en sí. Y el Kadish de Rabanán era, bueno, terminamos de hablar, bueno, gracias Dios por esto que hemos aprendido, conversado. En ese sentido se decía. Y se invitaba a la gente en ese espacio de aprendizaje a santificar el nombre de Dios. Y si nos vamos a... este es un origen, y si nos vamos antes del Kadish de duelo, que es el que ya empezamos a hablar y entiendo que están más esperando, si nos vamos al Hatzi Kadish, es la versión más escueta del Kadish y también más originaria en ese sentido, porque todo va increciendo. Y en ese Hatzi Kadish vamos a tener más adelante dos frases que se agregan para hacer el Kadish completo y que se agregan con el tiempo. Quiero que vayan a hacer una comparación entre la página. 25 y 25. Claro, yo siempre lo pienso 24, 25 y 63. ¿Y cuáles son las oraciones que se agregan? ¿Y por qué les parece? Se agregan la parte, digamos, de pedir, digamos, o que nos otorgue, se agrega que si nos otorgue algo, digamos, la paz, la vida al pueblo de Israel, que establezca la armonía, se agregan los otros, ¿no es cierto? Sí, se agrega. Primero se entiende que el Kadish Alem va concluyendo una parte de la tefilá o la tefilá toda, dice acepta nuestras plegarias. Titkabel recibe, celotón es tefilá.
tefila en arameo. La palabra en arameo de tefila, bueno, de tefilot, etzelotón. Reciben sus plegarias, o sea, las plegarias del pueblo de Israel. Y pedimos por la paz, que también es un agregado mucho posterior a lo que es el Kadish originario, que no tenía nada de esto en su momento. Y, básicamente. Em, y después sí, ahora sí estamos llegando al Kadish de duelo. Creo que no me estoy olvidando de nada. Algo, sí, algo que es importante. ¿De qué manera contribuye la congregación al Kadish? ¿Cuál es nuestra función en el Kadish? Aunque lo podría dejar para el final para que no se olviden, pero no importa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Responder. Todos queremos decir, yo la recé el Kadish. Itgadal Itgadal Shemer. No, lo dice el oficiante. Y nosotros estamos en esta Acompañamiento. justamente función de ser receptores de esta invocación. Decimos Brijú, decimos Amén y decimos principalmente Yesh Me Rabá Meboraj Leolam Baed. ¿Sí? Dicen, ya, eso acá, en muchos lados dicen solo. Julián Medio del Maya, dijo otra cosa. Hice un remixado. ¿Qué? Perdón. No sé si es algo de sale, no. Supongo que es para guiar. Que acá los oficiales lo dicen. En otros templos solo lo dicen los deudos. Bueno, en lo que tiene que ver con el Kadish de duelo, quienes están de duelo lo tienen que decir y ahí va la pregunta. Se ponen de pie, nosotros tenemos esta costumbre para que identifiquemos si realmente es totalmente claro, necesario, y perdón que lo diga en esos términos, hasta útil saber, yo no sabía que esta persona estaba de duelo. La voy a ir a saludar. Perdón, los martes, Fabián no dice Cádiz lo decimos nosotros. Claro, porque la función en realidad es que lo diga el que lo tiene que decir, pero ¿por qué lo decimos cuando está el streaming? Porque hay mucha gente del otro lado que quiere escucharlo, que tal vez no lo sabe decir, o que si no, queda un silencio en el momento, entonces por eso es que lo pronunciamos. Y muchas veces en el cementerio, porque se suelen acercar, no todo el mundo, y me parece bien que así sea. Yo no soy de los que dicen, no vienen al templo, cada uno se acerca en la ocasión que lo necesita y están bienvenidos a venir siempre. Pero muchas veces no están familiarizados con el Kadish. Entonces, la función del oficiante es ayudarlos a pronunciarlo. Y por más que esté en fonética, son palabras rarísimas en arameo. Entonces, para facilitarles ese momento de dolor, entonces uno los ayuda. Pero la función de decirlo es de la persona que está de duelo y los deudos son quien pierde un padre o una madre. O sea, uno pronuncia el Kadish por un padre, por una madre, por un esposo o esposa, por hijo o hija, por hermanos. Ahora, uno puede decir Kadish por otra persona. Yo nunca voy a decir no. Por mi abuela lo digo yo. La verdad que mi mamá no lo dice habitualmente, no es algo que. Y sé que estaría agradecida que yo lo dijera, pero no es la costumbre. Entonces, uno también es el continuador de los que estamos aquí, es porque realmente nos interesa, nos llena de sentido la vida. Somos continuadores de esas tradiciones y podemos decirlo en nombre de otras personas que si no nadie lo va a pronunciar y seamos nosotros los protagonistas. Y es válido. Sí, 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 sí. Los directos, sí. Padre, sí. Yo alguna vez escuché explicar que las normas de la Belut, del judaísmo, tienen a propósito el sentido de ser restrictivas para que no te excedas. Bueno, Como en en regocijarte. esto está bien. En regocijarte o en no poder salir. Yo siempre voy por el. A ver, y en esto que habían pronunciado también, se pronuncia el Kadish de duelo, si vamos a ir al Kadish Yatom, que lo tenemos en la conclusión de la Tefilá, que no lo decimos aislado en el cementerio, sino en un contexto después de salmos que nos consuelan, y con un minyan. Y volviendo al punto, se dice 11 meses y no 12, primero también porque se considera que 12 se dice por los malvados, que 12 meses necesitas que digan el Kadish para que se le dé su alma, que ya vamos a hablar de ese punto, ¿sí? Pero también es cierto que se dice en momentos puntuales, en el momento del duelo más fuerte, que son los 7 días, en los momentos de los 30 días, después todos esos 11 meses se pronuncia el Kadish cuando uno está en tefilá y en momento de minyan,
después se corta y al Yortzeit, que es cada aniversario. Ahora, es verdad que si hay alguien que tiene la necesidad de decirlo, porque, no sé, es el cumpleaños de esa persona, o porque todavía no pudo cortar, no sé, ese momento de decirlo, así como muchos dicen, ¿cuánto me falta? Porque la verdad que necesito hacer un parate en mi duelo y es totalmente válido. Nosotros compartimos de la halajá cuál es la normativa. Yo no puedo decir ni, ¿sabes qué? Decilo siempre. Ni tampoco, bueno, no, decilo 12 meses. O sea, yo comparto lo que dice la halajá, que me parece que sabe que se transmite a lo largo de las generaciones. Y después queda en cada uno entender que ese es un periodo determinado para poder darle un tiempo al duelo y un tiempo al seguir adelante. Que es importante. Uno no es sano quedarse atado. Algunos le dicen, no, hay que continuar con la vida y porque, como esto que vos decís, regocijarse con el duelo. Yo no creo que nadie lo disfrute. Muchos les cuesta mucho cortar con esa, no sé, sienten que si no dicen el Kadish, pierden ese vínculo y ahora vamos justamente a ese sentido. Eh, es un periodo que es personal. Creo que es sabio lo que nos marca la halajá con los tiempos, porque a veces uno pierde la referencia y sobre todo en estos momentos, entonces que nos diga, bueno, hasta acá llegás, te da una pauta de tengo este periodo y después lo diré cada año para recordarlo y no olvidarlo, porque también pasa eso, que después van pasando los años, los dejamos de decir y uno se olvida de pronunciar algo en memoria de esa persona. Entonces, incluso cuando uno piensa, ¿cómo me voy a olvidar? Y sí hay momentos en que se pasa. Ahora tenemos Shavuot, tenemos la posibilidad de hacer Iskor. Y es otra posibilidad de las 4 veces en el año, no solamente en Yom Kippur, de no decir el Kadish porque es el aniversario. Es de recordar a las personas que no están ahora con nosotros. Iskor es un servicio de recordación. Y que tenemos 4 momentos en el año que decimos también el Kadish de duelo, pero que bueno, que decimos también otras palabras, otros salmos, para recordar la memoria de quienes ya no están, ¿sí? Que pueden ser también familiares. Eso lo vamos a compartir horario y todo para que puedan venir y estar también, es una ceremonia, ¿eh? Shavuot cae el domingo a la noche, 19:40, y lunes a la mañana, que tengo que determinar el horario, si lo hacemos horario más tefilero o a las 9, y después lo compartimos con la comunidad para leer la Torá y servicio de Discord. Es una ceremonia que tiene su duración, pero tampoco si vienen tal vez a las 11 terminó, para que tengan en cuenta. Bueno, a ver, la tefilá se dice, estamos bien, se dice 3 veces por día. Después cada uno en su ritmo de tefilá, bueno, lo dice en los momentos que haga la tefilá, pero son 3 veces por día. Y aparte, por ejemplo, se dice que tenemos que decir 10 kadishim por día entre las distintas tefilot que hacemos, el kadish de duelo, el kadish Hatzi Kadish, Kadish Shalem, ¿sí? Bueno, en nuestro contexto el minyan general es en Shabbat, el viernes y el sábado. No quiero pasarme de nada. Parte de lo que es el Kadish de duelo, y no quiero que esto se resuma en solamente Kadish de duelo, aunque es importante porque es de los que más conocen y compartimos. Lo que estábamos diciendo recién, el decir el Kadish, que algunos dicen, he escuchado, si no digo el Kadish no se va a elevar el alma de la persona fallecida. Es una cuestión simbólica, yo lo digo en esos términos, discúlpenme, me parece muy duro y me parece como muy algo que no se comparte en las fuentes, no es literal. No estamos hablando de fallece alguien, sube un alma, se une a Dios como si todo fuera una cuestión gráfica y literal de esa manera. Pero nosotros honramos, y en este sentido lo que había dicho Mirta en su momento, honramos la memoria de quien estamos diciendo el Kadish al pronunciarlo, porque habla mucho de su vida, el que nosotros estemos diciendo el Kadish en su memoria. Cuando una persona deja sus enseñanzas y su impronta en los demás,
las personas van a querer, van a necesitar decir ese Kadish en su recuerdo. Entonces, de alguna manera, el lazo que nos queda de conversación con esas personas que ya no están es ese Kadish. Por eso es que a veces cuesta decir, bueno, hasta acá llegué, porque es como la conversación que todavía tenemos y la manera de rendirle tributo y de decir, eso que vos me legaste, esos valores, están acá porque yo estoy de pie por vos diciendo el Kadish. Y es la mejor muestra de las enseñanzas y los valores de la persona que ya no está. Pero de todos modos, también tenemos que aprender a saber que por más que no lo digamos todo el tiempo, no podemos estar aferrados todo el tiempo a una persona que ya no está. Y la manera sana, tanto en vida como cuando alguien ya no está, de poder vincularse, es establecer momentos. Es decir, sigo la vida adelante, pero yo sé que voy a pronunciar el Kadish en tu nombre durante un año en estos momentos. Y después va a haber 4 momentos en el año en que lo diga especialmente en tu memoria. Y uno que va a ser el Yortzeit, que remite a la fecha de fallecimiento según el calendario hebreo. También por eso que hay que soltar es que se dice que no hay que ir más de una vez por año al cementerio, por ejemplo. O por lo menos eso es lo que a mí me dijeron. Digamos que esta Sí, en el cosa de sentido de poder, o sea, vuelvo a decir, la hay alajá ordena la vida. Para eso está la alajá. La alajá es camino, es la ley estar con que la vida. camina, de Alejet. Y tiene que hablaba de, por eso, como que soltar uno no tiene que quedar aferrado y soltar y ir una vez por año al cementerio, que es el Yortzeit, para decir el Kadish. Y lo que yo traigo es esto, que todas las leyes que tenemos por alajá, que alajá del aleje de caminar, es cómo transitamos la vida y tienen que ser armoniosas en ese sentido. Así como a mí me parece muy duro decirle a alguien, mirá, se acabó el tiempo de pronunciación del Kadish, no lo digas más, cuando no está preparado, es ir acompañando en todo caso ese proceso. No es que le digo, para vos son 13 meses. No, la alajá es la misma para todos. Tal vez te lleve un poquitito más llegar a eso. Pero que te ordene para poder hacer una despedida y un reencuentro sano. Y que ese recuerdo te ilumine la vida, no te la oscurezca. Porque cuando uno solamente se vincula con la tristeza y el tiempo pasa y solamente está vinculado con lo triste, eh, hay algo ahí que hay que reparar. Y la memoria tiene que ser bendición, que eso es lo que decimos, tiene que iluminar la vida. Para ir cerrando y terminar también con el sentido del Kadish, es santificar la vida. Y si nosotros decimos, cuando despedimos a alguien, la santificación del nombre de Dios y pedimos que haya gente que nos acompañe a hacerlo, es porque estamos santificando la vida en momentos en que tenemos un vacío. Estamos cumpliendo con la mitzvah de respetarás a tu madre y a tu padre cuando ya no están, diciendo el Kadish en su memoria. Pero la importancia del Kadish es justamente eso, hacerlo en comunidad, porque lo central es tener todos en claro que lo importante para nosotros es sostenernos en la fe en los momentos más difíciles y que la vida va por encima de todo. Que alguna vez fue santificar nuestra vida en nombre de Dios en ciertos momentos de la historia, eran momentos trágicos. Lo importante es que el nombre de Dios nos dé vida y que nosotros justamente en comunidad presentemos eso al mundo, que nuestro Dios es vida. Bueno, las semanas que viene vamos a estar en Shavuot, la otra vamos a continuar con los salmos, ¿sí? Hay todo, hay Shavuot, hay todo. Avisá que es a las 18:30, ¿no? 18:30, el 9 de junio queda aquí testimoniado. Buena semana. Gracias.